de su moción el portavoz del Grupo Mixto. Señor presidente, señorías, en primer lugar, y dado que estamos en un acto inaugural en este Parlamento, sí quiero señalar que en un momento en que por muchas personas, también desde la política, se cuestiona la pluralidad de la sociedad y se cuestiona sobre todo los efectos que esa pluralidad en las instituciones pueden ocasionar, yo creo que el comprobar cómo dos grupos se pueden poner de acuerdo en un texto cuando sus intereses son única y exclusivamente defender los intereses generales y los intereses de los ciudadanos es un motivo, como ya decía, para disipar esos temores contra la pluralidad en las instituciones, que a nosotros nos parece que es absolutamente deseable y en ningún caso puede suponer perjuicio ni para la democracia ni para los ciudadanos. En todo caso, de lo que no voy a reiterar todas las cosas que ha dicho la anterior portavoz, porque es evidente que las comparto completamente, de la misma manera que compartimos el texto de la iniciativa. Quiero empezar leyéndoles un párrafo que dice: sorprende que ahora, tras venir funcionando en Oviedo desde hace 13 años, un equipo de atención comunitaria con las funciones señaladas se decida cambiar su funcionamiento y suprimir su actividad, sin haber realizado ninguna evaluación previa que lo justifique, descalificando de hecho su labor y aduciendo que su plantilla se destinará a la unidad de estancia prolongada del nuevo centro de la Corredoria, que aunque su construcción se concluyó en 2011, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Este nuevo centro es absolutamente necesario porque los recursos adecuados para tratamientos que exigen estancias prolongadas son muy escasos, como también lo son los recursos para alojamiento tutelado, pero no es comprensible que ello se haga a expensas de prescindir de otros recursos con evidente práctica comunitaria, cuyo funcionamiento y resultados no ha sido puesto en cuestión con ningún argumento razonable y convincente, y no debieran tomarse decisiones de este orden por meros prejuicios o posicionamientos ideológicos o por simple oportunismo, para dedicar sus efectivos a otro centro para el que no se crearon los recursos necesarios. Este texto pertenece a un artículo publicado en el día de ayer en la prensa asturiana y que va formado por dos psiquiatras, don José García González y don Enrique Serrano. Estoy seguro que ustedes les conocen, sobre todo a don José García, que yo creo que es una persona reconocida por muchos en esta Cámara y la persona que puso en marcha la reforma psiquiátrica en Asturias ya hace muchos años y que por ello fue un modelo absolutamente pionero. También quiero leer otras palabras de otra carta que aparecía también publicada el pasado día 8, hace escasos días, en los medios de comunicación, también de dos psiquiatras. Se titulan a sí mismos como psiquiatras molestos. Y son el psiquiatra don Francisco Javier Montejo, al que estoy seguro que muchos en esta Cámara también conocen, y el psiquiatra don Joaquín Moreno Vela. Y dicen, en relación sobre todo a las respuestas facilitadas por la Consejería a sendas preguntas por escrito que habíamos formulado tanto Izquierda Unida como nosotros. Dicen: sabemos que la Administración pública son otras las personas que preparan las respuestas que luego firmará el consejero y por eso le pedimos que exija responsabilidades a los redactores de sus respuestas, pues en ellas se contienen afirmaciones descalificatorias para muchos profesionales, respuestas sectarias que tratan de rellenar un gran desconocimiento de la realidad asistencial y, globalmente, afirmaciones que revelan una gran ignorancia sobre temas teóricos o sobre aspectos básicos de la salud. Finalizan estos profesionales diciéndole al consejero un mensaje que estoy seguro que el consejero habrá leído y me gustaría que escuchase hoy también. ¿Sabe usted cómo podemos participar si nuestros responsables no tienen el valor de reunirse con nosotros y plantear sus proyectos con claridad? ¿Se imagina usted el coste que estas actitudes tienen para la imagen y el compromiso con la sanidad pública de ciudadanos y profesionales? De eso estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de que, al final, esta moción es el resultado de un largo proceso en el que se ha venido poniendo en cuestión dos equipamientos, dos recursos muy acreditados y muy necesarios en Asturias. Y se ha venido poniendo en cuestión de muchas maneras, con palabras, de forma velada, con insinuaciones.
pero después con hechos, y con hechos concretos, sobre todo en lo que hace referencia al ETAC de Oviedo, al que incluso se le llegó a poner fecha de caducidad. Se le puso fecha de caducidad bajo el planteamiento de la reorganización. Un cambio en la estructura, un cambio en la reorganización que le implicaba asumir el nuevo Centro Asistencial Integral de la Corredoria y dejar de realizar, evidentemente, las funciones que venía realizando. Y llegamos a este momento porque yo creo que ha faltado diálogo, ha faltado capacidad de escucha y ha faltado escuchar a los profesionales, que se lo están diciendo muy claramente, y vuelvo a decir, profesionales de absoluto y reconocido prestigio. Y al final lo que estamos pidiendo es que se mantengan recursos que ahora mismo están desarrollando una labor absolutamente fundamental. Y esa labor no es otra, nada más, que el mantener un principio de esa reforma psiquiátrica, como hoy he dicho, se puso en funcionamiento ya hace muchos años, que es tratar de mantener al enfermo psíquico con padecimientos graves en su entorno, tratado en el ámbito comunitario, en su entorno personal y familiar, y en modo asertivo, es decir, ofreciéndole la capacidad de desarrollar, la posibilidad de desarrollar sus capacidades de forma asertiva y no única y exclusivamente ofreciendo un recurso pasivo, que es puramente el internamiento o puramente la asistencia a centros, digamos, asistenciales. Y ese es el fundamento, de este modelo, del que se ha venido a denominar modelo Avilés, que no voy a reiterar otra vez, ha recibido todo tipo de premios y reconocimientos y está siendo copiado en el conjunto del país, incluso fuera de nuestras fronteras. Nos preocupaba las contestaciones que nos facilitaba el consejero, primero porque revelaban, como decían estos profesionales, desconocimiento, y segundo porque revelaban las verdaderas intenciones, cuando se hablaba de que los ETACs son equipos de composición clásicas, que responden al modelo ideológico existente antes de la reforma psiquiátrica, que funcionando aisladamente priva a los pacientes que atienden de las prestaciones que han demostrado una mayor efectividad en la práctica clínica. Todo lo contrario de lo que son en la realidad y de lo que están reconociendo los propios profesionales. Todo lo contrario. Y, por lo tanto, no se trata de un modelo previo a la reforma psiquiátrica, sino todo lo contrario. Es precisamente un modelo que nace imbuido por el mismo espíritu que movió a esa reforma y que centra en la persona y no en la enfermedad el foco de su actuación. Y, por lo tanto, si acaso algo guarda similitudes con la época previa a esa reforma psiquiátrica, es el modelo que parece subyacer de las respuestas de la consejería, de sus actitudes, ¿no?, en la cual parece querer imponer en exclusiva, ¿no?, ese modelo en el cual, vuelvo a decir, es un modelo asistencial, fundamentalmente de internamiento. Quiero recordar aquí unas palabras del propio consejero en una respuesta a mi interpelación, en la cual decía que también existían manicomios a domicilio. Sinceramente, yo creo que los profesionales no pueden admitir ese tipo de manifestaciones. Y lo que al final estamos pidiendo es respeto para la tarea de los profesionales, respeto para unos equipamientos absolutamente valorados por los familiares y por los enfermos, respecto a ese modelo que trata de conservar las capacidades del enfermo, que es al enfermo al que coloca en el centro de su asistencia y que trata de hacer una intervención comunitaria y una intervención, como ya decía, de tipo asertivo. Lo que están reclamando hoy, y ya lo decía la portavoz anterior, lo que están reclamando hoy todos los colectivos, la Federación Mundial de la Salud Mental, en este día, hoy, casualmente, Día de la Salud Mental, y es eso lo que están planteando. Hoy, en esa declaración de Atocha, no sé si a estas alturas estará siendo leída hoy en el Congreso de los Diputados, pues hoy lo que estamos pidiendo, derivado de esos principios, es que se respete a estos equipos y a estos profesionales, que son precisamente los que están desarrollando estos principios que se contienen en esta declaración. Y lo que no vamos a admitir bajo ningún concepto, es que, socapa de poner en marcha algunos recursos que llevan ociosos desde el año 2011, están finalizados y sin equipar desde el año 2011. Lo que no vamos a admitir es que, para poner en marcha esos recursos que nosotros no hemos discutido nunca, ni nosotros, ni los profesionales, ni los familiares han discutido nunca, que son necesarios y que
deben ser puestos en marcha. Pero lo que no vamos a admitir es que eso se haga a costa de suprimir otros recursos que también son muy necesarios y que cuentan, como les decía, con un alto grado de valoración y de reconocimiento. Si se quiere incorporar nuevos recursos, si se quiere dotar de nuevos servicios y nuevos equipamientos, dótese también de los recursos necesarios y no se haga, ya digo, no sé si por prejuicios ideológicos o de otro tipo, a los que hace referencia, ya digo, los escritos que antes leí, no se haga, ya digo, a costa de suprimir esos recursos. En definitiva, lo que le pedimos al consejero es lo mismo que le están pidiendo los profesionales, que ante un momento crítico, porque además es que es un momento crítico en la atención pública a la salud mental, lo que nosotros nos compete en este momento son los principios que inspiraron aquella reforma psiquiátrica. La centralidad de la persona y no de la enfermedad, la autonomía frente al internamiento y la integración social frente a la estigmatización. Esos son principios que creemos que vale la pena defender y son principios que entendemos que la Consejería de Sanidad tiene que mantener. Y eso implica mantener esos recursos, esos ETAC y esos equipamientos, esos equipos de trabajo que están precisamente defendiendo estos principios aquí en Asturias con amplio reconocimiento. En definitiva, solicitamos un apoyo, espero que unánime, a esta moción. Y lo que sí también quiero decir ya para finalizar, que la enmienda que a la moción presenta Foro Asturias, al menos en la opinión de nuestro grupo, y creo que también me puedo hacer, en este caso, portavoz por un poco tiempo del anterior grupo, creo que los dos estamos en disposición de aceptar esa enmienda que mejora el texto de la moción, que además incide en algo que ya los profesionales solicitan también, que no se haga ningún cambio sin una evaluación rigurosa y previa, y por lo tanto yo creo que esa enmienda puede ser perfectamente incorporada al texto de la moción y vamos a aceptarla. Muchas gracias. Gracias, señor Prendes. El Grupo Foro Asturias ha presentado